Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Buenos días con todos. Bien, siendo las 10:05, me toca empezar la clase. Desactivo mi cámara y voy a presentar mi PPT. Ahí va. ¿Se observa? ¿Se ve mi PPT? Sí, profesor, sí se ve. Ya, gracias. Dice semana número 4. Los temas aparecen ahí. Cuadrilátero inscriptible. Cuadrilátero inscriptible quiere decir lo que tú puedes escribir dentro de una circunferencia. Después aparece, ¿no? Puntos notables del triángulo. Nosotros hemos visto rectas notables, los puntos notables donde se cortan las rectas notables. Las rectas notables habíamos dado como es las medianas, las alturas, las bisectrices y la mediatriz. Ahora, donde se cortan, eso se va a llamar puntos notables. Otro tema son teoremas de Tales. Y el otro es semejanza de triángulos. Teorema de Tales y semejanza de triángulos son juntos, al final son casi la misma. Todo se debe a Tales, la semejanza también se debe a Tales. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el primero, con los cuadriláteros inscriptibles. Primero, ¿a qué se llama cuadrilátero inscrito en la circunferencia? En la figura tú observas que los lados del cuadrilátero son cuerdas en la circunferencia. O visto de otra manera, que los vértices del cuadrilátero pertenecen a la circunferencia. O dicho de otra manera, que por A, B, C y D pasan una circunferencia. Y cuando ya ves dibujado, el cuadrilátero se llama inscrito a la circunferencia. Y a la circunferencia se le dice circunscrita. Muy bien. Entonces vamos a dar, entonces, ¿qué se cumple en ese cuadrilátero? Vamos a dar un cuadrilátero inscriptible. Dicho de otra manera, tú tienes un cuadrilátero, ¿cómo lo puedes poner dentro de una circunferencia de tal manera que sus lados sean cuerdas? Sí. Para poder, así como la figura que aparece al lado derecho. Entonces, primero te das un cuadrilátero ahí y viene el primer teorema, ¿no? Yo lo que quiero decir, ¿cómo sé que por A, por B, por C y por D va a pasar una circunferencia? ¿Cómo sé? Entonces tiene que haber alguna condición, porque no todo va a poder pasar. Por ejemplo, si yo dibujara un cuadrilátero así, por A, por B, por C y por D no va a pasar nunca una circunferencia, porque si yo voy a tratar de dibujar así, no voy a poder pasarlo por D. Entonces tiene que cumplir cierta condición. Y esa condición es el primer teorema, que lo vamos a resumir lo siguiente. Yo tengo alfa en A y beta en C. Entonces, si yo sé que alfa más beta es 180, ahí sí digo que por A, B, C y D está pasando una circunferencia. Y entonces al cuadrilátero se le llama inscriptible. Inscriptible, ¿qué quiere decir? Que sí lo puedes poner de esta forma, así. Entonces ahí puedes concluir que A, B, C, D es inscriptible, que es lo mismo que decir que por A, B, C y D está pasando una circunferencia. Ahí está, ¿ves? Por ahí pasa una circunferencia. Ya lo pones como hemos dado al inicio. Entonces ahora sí, A, B, C, D, de una vez que está dibujado la circunferencia se llama inscrita ya. Cuadrilátero inscrito y la circunferencia circunscrita. ¿Micrófono se entiende?
Este es lo importante. Ya, Sí, si profesor. alfa más beta es 180, ya pasa por ahí. Y a eso se llama inscriptible. Tú de repente no puedes dibujar la circunferencia, pero sabes que ya alfa más beta es 180, en tu mente está que por A, B, C y D está pasando una circunferencia. Segundo teorema. Ahí va. También puede ocurrir lo siguiente, ¿ve? Si tú tienes ahí el ángulo alfa, el ángulo alfa se llama ángulo interior del cuadrilátero. Y este ángulo que va a aparecer acá se llama ángulo exterior. Pero ese ángulo exterior, cuando uno observa, ese ángulo exterior es opuesto a este ángulo interior. ¿Ve? Tú eliges un ángulo interior y miras el opuesto exterior. Si esos ángulos son iguales, entonces también el cuadrilátero es inscriptible. Si alfa es igual a beta, entonces tú puedes asegurar que ese cuadrilátero es inscriptible. ¿Y qué quiere decir inscriptible? Que lo puedes poner así. Entonces, inmediatamente dice, ah, por ahí está pasando una circunferencia. De repente no lo ves dibujado, pero ya sabes que por ahí está pasando. Eso es lo que quiere decir inscriptible. Tercero, ahí mismo, la misma figura, tercer teorema. Si tú ves trazadas las diagonales, la diagonal es la otra diagonal, tú eliges un lado cualquiera. Por ejemplo, yo elijo este lado, con la diagonal celeste, y formo un ángulo. Vamos a ponerle ahí omega. Y busco el lado opuesto, y con la otra diagonal, que en este caso está de color celeste, ¿no? El celeste está con el AD, y este phi está con la diagonal verde. Si esos son iguales, también se dice que A, B, C, D es inscriptible. Llegó tiempo y dice que como ha habido pocas unidades de esa figura, está ahí. Ya, vemos eso. ¿Qué quiere decir? Que eso también lo podemos poner así como está al lado al inicio. Lo más importante es esto de acá, ¿eh? Y esto de acá. Bueno, como se cumple la primera, el otro es inmediato, el segundo. Recapitulando, si yo digo, por ejemplo, ¿no? Estoy acá, a ver si lo reconocen. Yo tengo así, 1, 2, 3, 4. Si yo digo que aquí hay 90 grados y aquí hay 90 grados, y acá le pongo A, B, C y D, este es inscriptible. ¿Por qué es inscriptible? Porque la suma de este ángulo con su opuesto interior me da 180. Ese es inscriptible. También, ¿qué pasaría si yo tengo así, una figura de 4 lados? Digo así. Cualquiera. Voy a ponerle acá A, B, C y D. ¿Qué ocurriría si yo he trazado una diagonal? Vamos a ponerlo acá de color negro. Esta diagonal. Y trazo otra diagonal. Voy a ponerlo acá de color verde. Esta es la otra diagonal. Ya está. ¿Cómo sé que es inscriptible eso? Tengo que mirar algo. Entonces, ¿qué es lo que voy a mirar? Yo agarro un lado cualquiera acá. Voy a agarrar este lado. ¿Ya? Al verde. Voy a llamarle este ángulo alfa. ¿Qué debo de observar? El lado opuesto a BC, que sería este lado AD. ¿Con quién? Con la otra diagonal. Si yo logro ver que este es alfa, entonces ya digo que ese cuadrilátero es inscriptible. Es el que está cumpliéndose esto, lo que acabamos de ver. Este último, ¿ve? Un lado con una diagonal, el lado opuesto con la otra diagonal. Inmediatamente, entonces, ese es inscriptible. Quiere decir que por mi mente ya está pasando que por acá va a pasar una circunferencia, aunque no lo puedo dibujar, pero hago así, ¿no?
Va a pasar una circunferencia, ¿sí ve? Ahí está la circunferencia. Así. Por lo tanto, como ya tengo la circunferencia, ya puedo decir también entonces de que ya se cumple todo lo que conocemos nosotros en la circunferencia, que ya le hemos estudiado. Es decir, ve, si tú ves así, entonces si a este ángulo de acá tú le llamas teta, entonces este ángulo tiene mitad, es su arco, es el BC. Este es su arco. Pero este arco también es de este ángulo, ve. Entonces esto también es teta. Ya se cumple todo lo que tú puedes conocer. Ahora dice, ¿y qué pasa si aquí le llamo X? ¿Dónde le pondrás X? Ah, dice, este X, su arco es esto. Su arco es esto. ¿Y quién tiene este arco? Otro, esto de acá. Son inscritos y tienen esto de acá. Es lo mismo que si este lado con la diagonal, ¿no? Este lado BC con la diagonal celeste. El lado opuesto, el lado AD con la otra diagonal verde, por eso valen lo mismo. Eso, de una vez que tú conozcas eso, inmediatamente ya puedes hacer eso. Vamos a hacer, entonces, he separado acá, para no dar la teoría, toda la teoría, todos los problemas que corresponden con cualidades descriptibles. El objetivo es saberlo identificar. Vamos a ver. Primera pregunta, no sé si es claro hasta ahí, permíteme retroceder. Sí, bueno, mira, la primera es así. De repente usamos la primera, ¿eh? Ahí va. Si ese 180 es descriptible, se cumple. ¿Micrófono es claro? Sí, profesor. Correcto. Vamos a ver entonces. Bueno, hacer la última también, ¿ah? La última. Ahí está. Es. Bien, primer problema. Ahí va. Cualquier otra cosa que ya hemos pasado, les hago recordar acá. Ahí va. Solución, sale la figura. Ahí dice, ¿ve? En la figura se muestra un molde de arena para la función de elementos si está formado por triángulo ABC y el cuadrado. El triángulo ABC no tiene ninguna condición, es un triángulo simple, pero sí el cuadrado. Cuando dicen cuadrado, quiere decir que sus lados son iguales. Lo marcamos ahí. ¿Me va? También cada ángulo vale 90, eso ya se sabe. Después sabemos de que esa figura es un trapecio simétrico. De repente vale la pena recordar eso. ¿Qué significa trapecio simétrico? ¿No les parece? A ver, voy a ponerlo en mi plumón de color negro. Es así. ¿Se acuerda? Eran dos triángulos isósceles pegados. Esto de acá es el mismo que esto, pero esto de acá ya es igual a eso. A eso se llama trapecio simétrico. Por lo tanto, ahí va a aparecer eso. Dice ahí, ¿ve? BCD es un trapecio simétrico. Entonces quiere decir que de B a E va a ir lo mismo. Ya sabe de que estos son iguales, ¿ve? Entonces, estos también deben ser iguales. A ver cómo está marcado. Ese es el simétrico. Entonces lo marcas así. Hasta ahí no hay problema. ¿Qué más sabe del trapecio simétrico? Si ustedes se acuerdan, si tú trazas la diagonal, esta diagonal es bisectriz. ¿Qué otra cosa sabes? Si tú trazas la otra diagonal, como es isósceles, acá hay 90 grados, ¿no? Son isósceles. La altura coincide con la mediana, la bisectriz. Eso es lo que sabemos. Ya, primero están marcados los lados iguales. Ahora trazamos la diagonal de B a D. Ahí está. Esa es una bisectriz. Por lo tanto, esto de acá, como aquí hay 90, entonces este es 45 y esto también es 45. Ahí va a aparecer eso. Y ahí está.
¿Qué otra cosa sé? También sé de que... También sé de que yo quiero saber que este ángulo también es igual a esto. Suficiente uno. Ya. ¿Cómo hacemos, ve? Nosotros sabemos que en todo triángulo la suma es 180. Ve. Acá ya hay 45. ¿Se ve? Este es 45. Y aquí hay, como aquí hay 90 y aquí hay 30, entonces acá hay 120. 120, ¿ah? Y aquí hay 45 ya. Yo pregunto, ¿y cuánto le pondrán acá entonces? Triángulo, vamos a ponerle así. D, en D hay 45, en E hay 120 y me falta ponerlo en B, esto de acá. Yo sé que los tres hacen 180. ¿Cuánto le pondrán a E? 15. 15, correcto, ahí va a aparecer 15. Ahí va. Ese es 15. Hasta ahí he usado el trapecio simétrico, ¿eh? Ahí está, lo dejo ahí. Pero ¿qué me piden a mí, ve? A mí me piden esto de acá. A, B, E. Todito esto me piden. Esto. Esto me piden. Entonces, ¿qué observo entonces? Ve? Ahí va a aparecer sombreado. Ve. Acá tienes 15 grados. Miran acá. El lado BC con la diagonal verde. Acá también tengo 15 grados. Por dato es esto. El lado AD con la otra diagonal AD. Ahí. Entonces, eso quiere decir que A, B, C, D es escriptible. A ver, por si acaso los hago para que lo puedan ver. Tienes así, ¿ve? Acá está el A, acá está el B, acá está el E, acá está D. Acá hay una diagonal verde, que está trazada así. Acá hay otra diagonal, ¿ve? ¿Qué tienes? Este lado BC con esto es 15. El lado opuesto es el AD con la otra diagonal, 15. ¿Se acuerdan? Era la tercera, el tercer teorema, pues. Entonces por A, B y D está pasando una circunferencia. ¿Ya? Eso es lo que va a aparecer entonces. ¿Eh? Ese es escriptible. Ahí está, ese es escriptible. ¿Por qué? Verde, diagonal verde, 15 grados con el lado BC. El lado opuesto es el AD, la otra diagonal negra, que es 15. Ahí está, ¿eh? Esa es la otra diagonal. Por lo tanto, es escriptible. ¿Qué quiere decir? Que por A, B, C y D va a pasar una circunferencia. Ahí está. Como ya tiene la circunferencia, entonces ya sabes de que cuando un cuadrado es descriptible, también se cumple así, ¿ve? 1, 2, 3, 4. Si yo pongo aquí 90, como es descriptible, ¿cuánto le pondrán aquí? Si es descriptible. 90. 90, porque la suma de sus ángulos opuestos tiene que dar 180. Si yo le pongo 80 acá, acá tiene que ser 100. ¿Por qué? Porque es descriptible. Y como aquí hay 90, esto también debe ser 90. Ya. Visto de esa manera, entonces vamos a ver ahí. ¿Qué quiere decir entonces? Nosotros buscamos eso. Como aquí hay 90, por dato, porque será un cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y este en D, su opuesto es B, es que en este caso está el X. Entonces la suma de los dos tiene que dar 180. Ese es el primer teorema. El X más 90 es 180. Y de ahí sale el X 90. Entonces, es la forma de identificar los cuadriláteros descriptibles.
Mira, lo que primero que hemos aplicado es esto. Ahí está, ¿eh? Esto. Usted vio aquí que era 15 y aquí era 15. Por eso que así pasó la circunferencia. Y después, ¿qué vimos? Esto, la primera vez. ¿Quién era? El alfa igual a beta era este. Ahí está. Ese era 180. Era descriptible, entonces. Eso es lo que hemos aplicado. Ahí está. Hasta ahí está claro. Paso a la siguiente. Algunos capturan la pantalla, le toman fotos, lo pueden hacer para pasar al siguiente. Paso al siguiente. 2. Solución. Sacamos la figura. Ahí vemos en la figura. Primera cosa, O es centro de la circunferencia, obviamente. Ahí le ponemos. Ese es el centro. También influye. B y C son puntos de tangencia. Ahí está, ese es puramente geométrico. B, punto de tangencia. C, punto de tangencia. ¿Qué conoces eso? A ver, ¿alguna vez lo hemos hecho? Lo voy a repetir acá. Cuando yo tengo una circunferencia, si yo tengo un punto fuera de la circunferencia y miro acá una tangente, miro otra tangente, pregunto, si esta tangente vale 8, ¿cuánto le pondré al X? A ver si se acuerdan. Este es un punto de tangencia, punto de tangencia. ¿Se acuerdan? 8 también y el ángulo es 180. Claro. Este 8, estos dos siempre son iguales. Y esta suma con esto, como dice, es 180, ¿no? Ya, muy bien. Pero también es cierto de que, ¿qué pasa si yo ubico el centro y lo uno así? Entonces, esta es una bisectriz. Este ángulo es igual a eso, ¿no? También se cumple así. Entonces, recordando eso, entonces ya sabemos que de A a B es lo mismo que de A a C. Lo marcamos entonces, ahí está. Por lo tanto, el triángulo ABC es isósceles. Pero ya sabemos que el A está unido con el O, con el centro. Entonces, AO es una bisectriz. ¿Ve? Ahí dice BFD. ¿Dónde está el BFD? Está acá. Esto es lo que hay que hallar. Le llamaremos X. Ahí va, ese es el X. Muy bien. Como tenemos el O, el A unido con O, entonces es una bisectriz, por lo que he mencionado. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Ya está. ¿Se acuerdan ustedes, mira, en un triángulo isósceles? Si esto de acá, 4 bolitas ahí, ¿no? Acá tengo 4. 1, 2, 3, 4. Este es isósceles, este es el ABC. ¿Se acuerdan en un triángulo isósceles cuando tú ves trazada la bisectriz? Esta bisectriz coincide con la altura, la mediana y la mediatriz. Pero este es el E. Entonces en E hay 90. A ver, vamos a ver si es así. Ahí hay 90. Claro, está puesto acá. ¿Es claro eso? También se sabe que esto es igual a esto, si es que quisiera usarlo, ¿no? Pero eso se cumple en un triángulo isósceles. Por eso que aquí hay 90. Este es 90. Si quieren acá o como está ahí. Este es 90. ¿No? Es el mismo que esto. Ahí está. ¿Micrófono es claro? Sí, profesor. Ya, ahora mírenme. Aquí hay 90. Aquí también hay 90.
Entonces, este cuadrilátero chiquito, que es chiquito, E, O, D, C. Este ángulo interior D con el opuesto, que es el interior E, suman 180. 90 más 90. De 180. ¿Eso qué quiere decir? Que E, O, D, C es descriptible. Justo que hemos usado en el problema anterior. ¿A ver? Bueno, primero ahí ponemos 90 menos A. Ahí está. Ahí beta. Vamos a trazar ese O. Siempre que unes el centro con el punto de tangencia, el radio forma con la tangente 90 grados. Por eso dice que ahí hay 90. ¿Es claro eso? Esa propiedad, siempre que teníamos nosotros así. Y acá había una tangente. Este era el centro. Unías esto, este es el 90. Esa propiedad ya sabemos. Muy bien. Entonces, pero como aquí le has puesto 90 menos alfa, ¿por qué? Porque había alfa aquí, ¿no? Y aquí había 90, aquí está puesto 90 menos alfa, pero aquí has puesto 90, entonces esto debe ser alfa, sin lugar a duda. ¿Ahí? Cosa cuando sumas esto con esto te debe quedar 90. Por eso que ahí le pones alfa. ¿Es claro? Como aquí tú has visto 90 menos alfa, entonces esto de acá tiene que ser alfa. ¿Para qué? Porque cuando yo sumo este negrito, que es 90 menos alfa, con este debe ir esto. Esto se va y me queda 90. Por eso que se pone alfa ahí. ¿Es claro hasta ahí? Voy a volverlo, Sí, profesor. ya. Voy a volverlo a poner acá 90, ¿ya? Hemos quedado que aquí hay 90 y aquí hay 90 es scriptible. Ahí va a aparecer entonces. Es scriptible. El C, E, O, D. ¿Por qué? Porque este ángulo más este ángulo que estoy pintando de rojo me dan 180. Por eso. Por lo tanto, por ahí pasa la circunferencia. ¿Ves? Acá se puede dibujar, pero cuando no puede dibujar no importa. Tú sabes que por ahí está pasando nada más. Ahí va. Pero como es descriptible, ya se cumple, mira. O C es diagonal, E, D diagonal. Entonces tú puedes saber qué poner acá. O también que como este es alfa, su arco es esto. Este es su arco. Pero el arco, este arco también es de esto. Porque como escrito, este es 2 alfa. Y este también es mitad de eso. No sé si se ve eso. Ya tiene dibujado la circunferencia, entonces eso tiene que ser iguales. ¿Micrófono es claro eso? Sí, profesor. Ya está. Saco la circunferencia entonces ahora. Miren en ese triángulo ahora. Ahí, sombreamos eso. Ese 70, que es dato, va a ser alfa más beta, por ser ángulo exterior. Es la suma de los internos no adyacentes. Ese es alfa más beta, ese es el 70. Pero también ahora en el X, miren el X. Ahora volvemos acá, para este triángulo de acá. ¿Vale? ¿Está sombreado? Ahí está. X también es externo. Entonces, ese ángulo X para este triángulo es la suma de esto con esto. Y eso es lo que va a aparecer ahí. Por un lado, tienes que beta más alfa es 70 y beta más alfa es X.
Entonces, ¿cuánto vale X? Micrófono, 70. 70. ¿Ve? Esto de acá es el mismo que esto, por lo tanto, estos tienen que ser iguales, no hay otra alternativa, pues, ¿no? Es lo mismo que decir, este es 70. Entonces acá le pongo 70, porque 70 que digo, ¿no? 70, y acá le pondría X. X es 70. ¿Ya? Entonces ahí directo sale X70 y marcamos eso. Bueno, no sé si todos lo están viendo. Este es 70. Pero esto también es X, entonces tiene que ser igual a los. Dos, nos vamos al tercero, a ver. Ah, 11 salió. Es porque estamos haciendo todo lo que corresponde a cuadriláteros y criptibles para poderlo identificar. Bueno, acá es directo hallar el alfa. Vamos a ver, entonces sacamos la figura, hallar alfa. Ese es directo. No hay nada que ver, la figura no. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ve? Si se acuerdan ustedes, en alguna oportunidad, yo había dicho, siempre que tú tienes la bisectriz y la perpendicular a la bisectriz, ya está el isósceles. ¿Qué haces? Prolongas la perpendicular. En este caso mira, acá yo tengo la bisectriz, ahí está, ve. Este es igual a esto. Y acá tengo 90 grados. La bisectriz es todito esto, hasta ahí. Acá tienes la perpendicular. BE es una perpendicular a la bisectriz. Prolongas BE. Ahí lo prolonga. Ya ese triángulo es isósceles, que se ha formado y es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque esto, por ser esto iguales, se llama bisectriz. AE es una bisectriz. Pero como aquí hay 90, AE también se llama altura. Ya coinciden dos rectas notables. Entonces ya, ¿eso qué te asegura? Que ese triángulo ABF es isósceles. Ese es isósceles, entonces. ¿De acuerdo? Ese sería isósceles. A ver, dice ahí, no. Ahí está. También es mediana, entonces. ¿No les parece? Que también es mediana, mediatriz. Micrófono, ¿eso? ¿Se acuerdan eso? ¿Está claro? Sí, profesor. Ya. Ahora, como no tengo muchos datos, entonces voy a usar ese que SBE es lo mismo que el EF. Voy a unir F con C. Ahí va. Resulta que este triángulo también es isósceles. ¿Por qué? Porque por estas marquitas de acá, que son iguales, CE se llama mediana. Está uniendo el punto medio. Pero como aquí hay 90, que es lo mismo que decir por no poner los 90 acá, es lo mismo, pues, ¿no? Entonces, el CE también se llama altura. Ya coinciden dos rectas notables. Ya es isósceles. Por lo tanto, este lado tiene que ser igual a esto. Pero también es bisectriz, como este caso. Pues, también es una bisectriz. Entonces, acá irá 2 alfa. Este ángulo de acá tiene que ser el mismo que este. Porque es altura, mediana y también es bisectriz. Entonces, acá le vas a poner 2 alfa. Así, hasta ahí lo va a animar. ¿Ya? Entonces era así, ¿eh? Entonces ahí viene 2 alfa, por ser isósceles. Ya está. ¿Eso qué quiere decir entonces? A ver, si en esta parte,
Ya tenemos un cuadrilátero de repente inscriptible ahí. Ya está el inscriptible. ¿Por qué? Ve? Inicialmente no se veía, está escondido acá, mira, acá ve. Yo no le... Ahí estaba, es. Esto estaba escondido ahí en 90. Y aquí también hay 90. Por dato, ¿eh? Acá ve, este de acá. Este es lo mismo que esto. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que este cuadrilátero E, F, E, C y D es inscriptible, porque la suma de los ángulos opuestos es 180, lo que estamos viendo hace rato. ¿A ver? ¿Dice ahí? Ahí hay 90, menos mal, ahí está dibujado. 90 aquí, y 90 aquí, y ahora van 180. Ese cuadrilátero es inscriptible, por ahí va a pasar la circunferencia. Es inscriptible. ¿Es claro eso? ¿Micrófono? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Ya, pasa la circunferencia. Sin la circunferencia, nada más uno puede saber ya qué va acá. No es que tiene que trazar las diagonales. Y con el tercer teorema, este lado, con la diagonal verde, 2 alfa. El lado opuesto, con la otra diagonal negro, debe ser igualito. Entonces acá debe ser 2 alfa. Sin poner la circunferencia. Pero poniendo la circunferencia, los dos deben tener el mismo arco. Ahí está. El arco de esto, ¿quién es? Esto de acá. ¿Quién más tiene este arco? Este es el arco de esto, pero también es de esto. Y los dos son inscritos. Entonces, ahí viene 2 alfa. Listo. Con eso se acabó, porque no ve que aquí hay 90 y tú estabas buscando alfa. O sea, 5 alfa es 90, porque aquí hay 90, ¿no? Vamos a ver. Así debe estar, ¿eh? Ahí está. Ahí. 5 alfa es 90. Lo divides entre 5, 18. ¿Ya está? Acá, ¿cuál es ha sido la dificultad del problema? Ubicar que sean inscriptibles nada más. Esas dos, el primer teorema y el segundo lo hemos usado varias veces. Muy bien, pasamos entonces al siguiente. Ya, ahora aparece puntos notables, el otro tema. Los puntos notables donde se cortan las rectas notables. Vamos a hablar entonces de la mediana. Donde se cortan las medianas, ¿qué nombre tiene? ¿Alguien me puede decir? Vamos a poner mejor así. Ya lo puse, baricentro. Intersección de las medianas. Tienes un triángulo, ¿eh? A eso se llama mediana, D debe ser punto medio. Otro que salga de C, E punto medio. Eso se llama mediana. Suficiente ver que se cortan dos. Ya aquí se están cortando dos. La otra que sale de A tiene que pasar obligado por ese punto. Entonces, este punto es el que se llama baricentro. Está de rojito. Vamos a llamarle G. Ahí va. Ese es el baricentro. ¿Es claro? Donde se cortan las medianas. Ahora, pero a nosotros nos interesa, ¿y qué propiedad tiene este baricentro? Mira, voy a poner en una. Voy a decir que este BD, que es la mediana D, es punto medio. Eso quiere decir, si esto vale, por ejemplo, 12,
Entonces yo miro del baricentro al punto medio. Esta partecita de acá es la tercera parte. Acá le vas a poner 4. Y en el otro de acá le vas a poner 8. Siempre es el doble. Y eso es lo que va a aparecer así. K y 2K. Así. Pero eso es en el rojo. Pero a ver, pregunta ahora. Si acá yo le pongo de G a F 3, ¿cuánto le pondré a X? 6. 6, correcto. X vale 6. Siempre el otro es el doble. Eso es lo que dice en el enunciado. Pero en la práctica es esto. Si ahí tú le pones N, en el otro es 2N. En el celeste, si yo le pongo al ES, le pongo 18. ¿Cuánto le pondré acá al X? ¿Y cuánto le pondré a Y? Siempre esto es la tercera parte. Tercera parte de 18 es 6. Y el otro de acá es el doble. 6 y 12. 6 y 12. Muy bien, correcto. Esa es la propiedad del baricentro. Así nomás hay que recordarlo, ¿no? Hay que recordarse de esa manera. ¿Ya? Esa es la propiedad del centro. Ya tenemos ahí un punto notable. También se llama centro de gravedad. Ahí viene así. Viene el siguiente. Incentro. ¿Qué rectas notables intuye? Ahí donde se cortan las bisectrices interiores. Ahí está. Trazas una bisectriz. Ahí está. Divide el ángulo. Otra bisectriz. Ahí está. Divide el ángulo. Suficiente dos. La otra tiene que pasar por acá. Obligado a ser una bisectriz. A este punto entonces le llama incentro. ¿Es claro eso? Ahora, si es claro hasta ahí, entonces dice también se llama centro de la circunferencia inscrita, quiere decir, ahí va a haber una circunferencia dentro de donde sus lados son tangentes. Entonces el I también se llama centro de esa circunferencia, de ahí viene el nombre de incentro, es un centro de la circunferencia inscrita. Ya, bueno, esos son los radios. Equidista de los lados. Radio, 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 claro. Excentro. Como si es la palabra centro, entonces eso va a ser centro de la circunferencia X escrita, pero es donde se cortan las bisectrices exteriores. Solamente son dos exteriores, o una interior y una exterior. No puede ser los tres porque están fuera. Entonces, así lo vas a identificar. Primero dibuja los ángulos exteriores. Sacas una bisectriz de A de esto. Esto se llama ángulo exterior del triángulo. Esto también se llama ángulo exterior. Entonces, también acá hay un ángulo exterior, pero esta bisectriz se va a ir por acá, pues no puede cortar la otra. Pues solamente va a ser de 2. Y una, hay 2. Pero sí puede cortar de la interior, de acá. De acá también tú puedes sacar una bisectriz y debe pasar por ahí. También puede ser así, ¿eh? Ahí va, ese es el excentro. Donde se cortan dos exteriores o una interior y una exterior. Pero también es centro de circunferencia, entonces por aquí va a estar dibujada una circunferencia. Excentro, como si X alumno salió que estaba dentro y ya salió hacia afuera. Ahí, ¿eh? Ese es el centro. Claro. Ahí, a esa circunferencia se llama circunferencia X escrita. Es claro que se cortan dos o una interior y una exterior. ¿Es claro eso, micrófono? Sí, profesor.
Claro, en cambio las interiores se cortan las 3, pero acá solamente 2. Ortocentro. ¿Qué rectas notables que se cortarán ahí? Ahí las alturas. Cuando el triángulo es acutángulo, se acuerdan las rectas notables está dentro. Altura, eso se llama altura, la perpendicular. Y a esto se llama ortocentro ya. Suficiente. 2, por ahí pasa el tercero ya. Ese punto se llama ortocentro. Cuando es acutángulo. Cuando es rectángulo, está justo acá va a estar el ortocentro. ¿Por qué? Porque AB es altura, C beta en esa altura y te sale una que sale de B hacia... Esa es altura. Están las 3, se cortan en B. Ese es el ortocentro. Cuando es obtuso, entonces la altura está afuera. Por ejemplo, yo quiero trazar la altura de acá, el alto, entonces de acá va a salir la altura. Y si quiero trazar de C, también va a ser así la altura, ¿ve? Así va a ser. Así va a ser, ¿ve? Entonces ahí trazas, por ejemplo, esa altura, trazas la otra, ahí va, está afuera. Pero ¿dónde se van a cortar? Tú prolongas, ahí está la otra, ¿ve? Prolongas acá. Así, ahí se cortaron. Ahí está el ortocentro. A eso se llama entonces ortocentro, donde se cortan las alturas. Son rectas, por eso que lo prolonga, se cortan. Por eso sería rectas notables, decía ahí, ¿no? Y después ahora estamos viendo los puntos notables, donde se cortan las rectas notables. ¿Qué nos falta? El circuncentro. ¿Qué recta notable será? ¿Qué recta notable hasta ahora nos falta? Nos falta la mediatriz. Intersección de las mediatrices. Ahí está. Vamos a trazar para 3 triángulos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo, solamente para ver dónde está. Esa es una mediatriz, sale del punto medio, una perpendicular. Ahí está la otra. La tercera es así. Ese es el circuncentro. Cuando es rectángulo, centro de la circunferencia circunscrita, ahí está, ¿ves? Esos son los radios. Cuando es rectángulo, mediatriz, mediatriz, y de ahí sale la otra y se cortan. Ahí está el ortocentro. Ese es el circuncentro. El ortocentro era en B. El circuncentro es el centro de la circunferencia. Ahí está, ¿eh? Punto medio de la hipotenusa. Y cuando el triángulo es obtusángulo, ahí está, mira, esto de acá salió la propiedad. Mira, dice así, ¿se acuerdan? Cuando tú tenías un triángulo rectángulo, acá tenías el punto medio de la hipotenusa. Si este es 90, entonces a este segmento que lo voy a poner de color negro, ¿cómo se le llamaba a este segmento? ¿Se acuerdan? Esto se llamaba mediana relativa a la hipotenusa. ¿Y qué propiedad tenía? Que estos 3 segmentos eran iguales, siempre y cuando este es 90. Por eso que aquí hay 90, ¿ve? Este es punto medio de la hipotenusa, ¿ve? Este es radio, radio, este es radio, los 3 son iguales. Eso es lo que dices. Esa propiedad siempre es la mediana relativa a la hipotenusa. Y cuando el triángulo es obtusángulo, el circuncentro va a estar fuera. Así como el caso del ortocentro. Ahí está. Ese es el circuncentro. Por A, B, D también está pasando la circunferencia. Y entonces este va a ser centro de la circunferencia circunscrita. Este. Ese es su centro. De A a O es el radio, de B a D es radio, de B a O también es radio. Esos son radios. Sin lugar a duda. Muy bien, vamos a ver en los problemas. Cualquier cosa les hago recordar en los problemas. A ver, les voy a preguntar si usted recuerda. Problemas sobre estos, entonces.
El 3 que quedó. Estamos haciendo por tema. Dice la primera solución. Sacamos la figura, como de costumbre, y ahí trabajamos. Dice la figura se muestra un terreno cuyos linderos forman un triángulo ABC. No, a nosotros nos interesa que ABC es un triángulo simplemente. Está dividido en dos lotes. Uno hacia arriba, bueno. ¿Qué nos interesa? Que el H es ortocentro del triángulo. Y también nos interesa que AD es lo mismo que DH. Esto lo marcamos entonces en la figura. Otro dato, ¿ve? De E a C es lo mismo que de E a H. Lo marcamos también. Ahí está. Hay en la medida formada por los linderos DE y HE. DE por este lindero de acá y por este segmento de acá. ¿Qué vamos a hallar? Esto que está dibujado. Ya está dibujado. Entonces lo que me están preguntando es ¿cuánto vale 15 veces X? Esta es la incógnita. Pero para eso, ¿qué me han dado como dato? Me han dado como dato, ver de acá, esto. Que H es ortocentro, ¿ve? Es el ortocentro. ¿Qué quiere decir? Ahí se encuentran las alturas. ¿De acuerdo? Ahí. Ahí, eso después voy a usar. Ahí tengo por el momento, lo dejo ahí. Observen lo siguiente entonces. Miren en esta figura, ¿ve? Cuando tú tienes esta figura, en uno de los propiedades que hemos dado, esto se llama cuadrilátero cóncavo. Si yo le pongo alfa acá, teta acá, beta en esta parte y aquí le pongo X. ¿Alguien me puede decir a qué es igual el X? ¿A la suma de los ángulos internos? Exacto. Alfa más teta más beta. ¿Eso por qué? Ve, mira, acá es un cuadrilátero. Voy a hacer. ¿Qué quiere decir este 15X? Será la suma de esto con el 7X y con esto que va a aparecer ahí. ¿Ya? Por tener esa forma, va a aparecer eso. Vamos a ver entonces. Vamos a verlo después. Primero voy a usar esas marquitas. Voy a usar que esto de marquita es igual a esto. ¿Cómo? Eso me hace pensar ya en el triángulo isósceles. Entonces lo que voy a unir es A con D. Eso es lo que vamos a calcular. Unimos A con H. Ahí va. Ese es isósceles. ¿De acuerdo? Los ángulos de la base son iguales. Micrófono, ¿es claro eso? Ya. Pregunta, a ver, para no hacerlo lo que yo digo nada más. A ver, ¿qué pondrían aquí? ¿Qué pondrían ahí? Cualquiera de ustedes puede levantar el micrófono y decir tal cosa. 2 alfa, profesor. 2 alfa, correcto. Por ser ángulo externo, ahí viene a ser 2 alfa. Ahí va. Ya usé esas bolitas, ahora voy a usar los verdes, voy a usar esto. La misma forma, entonces voy a unir H con C, ¿no? Ya. También usamos la misma técnica, es isósceles ese triángulo. Entonces ahí vamos a ponerle beta, beta. Análogamente, ¿qué vas a poner aquí? O como la anterior, ahí va a ir 2 beta. Por ser externo. Ya, entonces lo que habíamos dicho es así. Entonces ahora tú tienes la figura así. ¿Dónde lo coloco? Por acá. Acá hay 7X. Aquí hay 15X.
Y aquí hay 2 alfa y aquí hay 2 beta. Entonces vas a usar esa propiedad. Ahí está ese cuadradito ahí, ve. D, B, E, H. ¿Qué quiere decir acá? Ve? Está acá D. Aquí está B. Aquí está el E. Y aquí está el H. Ahí, dice. Entonces, 15X, ¿a qué va a ser igual? 2 alfa más, ¿no? Lo que había mencionado anteriormente. Ahí. Eso va a ser 15. Eso es como había preguntado anteriormente por esa propiedad, ¿no? Ya está. Entonces, de ahí, 7X pasa acá, queda 8. Le sacas mitad, alfa más beta vale 4X. Alfa más beta vale 4X. Muy bien. Ahora sacamos eso. Es decir, que esto de acá más esto de acá valen 4X. Entonces, de aquí a aquí, que es ahora, sería 11X. Eso valdría 11X. ¿De acuerdo? Me va a aparecer así. Ese es 11X. Ahí está. Miren lo que voy a hacer. Ahora vamos a usar que H es ortocentro. ¿Qué significa que H es ortocentro? De repente, esa propiedad no tienes. Pero no importa si tú no lo tienes. Si no hemos dado en alguna parte, eso es evidente. Entonces va a aparecer como teorema, no sé. Mira, mira lo que ves así, ve. Yo tengo un triángulo. ¿Se ve? Me dicen si se ve, ¿ah? Aquí tengo una altura. Aquí tengo la otra altura. Entonces, este ángulo de acá es el mismo que este. Como esto de acá, con esto da 180, entonces si acá le pongo alfa, acá le pongo teta, alfa más teta tenga 180 para completar los 360. Ahora vamos a hacerlo así nomás. Mira, acá ven. Córrelo acá. Como H es ortocentro, eso tiene que ser altura. Ahí tiene que ir 90. Porque es una altura que sale de A al lado opuesto, esa perpendicular. El verde también es altura. Entonces, si tú lo prolongas, esto también es 90. Porque H es ortocentro, ahí se encuentran las alturas. Obliga que eso sea 90. Micrófono, ¿es claro lo que estoy haciendo ahí? ¿Prolongar eso? Sí, profesor. Ya, ahora mírame. Aquí, este es el 11X, porque es el mismo que este. Llámale si quieres H1 acá. Acá llámale H2. H1, B. H es una figura de 4 lados. La suma de los 4 ángulos es 360. Pero tú aquí ya tienes que hay 90 y aquí hay 90. Ya van 180. Quiere decir que tu 11X más tu 7X tiene que darte 180 también. Y eso es lo que va a aparecer aquí. Pero acá no sé, va como teorema, pero a ver. Ahí está. H es el ortocentro. ¿Está? Ese es el ortocentro. Por teorema, dice.
En uno de las, cuando hemos visto recta notable, debe estar ahí. Ustedes tienen su separata, ahí debe estar. Pero eso es evidente ahí, mira. Sin saber qué es teorema, ya tú sabes que como hay figura de 4 lados, este ángulo con esto de acá tiene que darte 180. ¿Por qué? Porque estos dos ya te hacen 180. Te falta 180 para 360, ¿no? Por eso es sin saber qué es teorema. Y de ahí ya sale, pues, un 18x, x vale 10. ¿Y qué me preguntaban? 15x. 15 por 10, 150. Se le agrega un 0. ¿Es claro, micrófono? Sí, profesor. Muy bien. Le capturan o lo toman foto, lo que desean, si no, ya paso al siguiente. 4 también quedó. Es por el tema que es esto. Ahí va. Dice la figura se muestra un terreno, bueno, eso nosotros nos interesa en geometría, que G es baricentro y que aquí hay 90. Dato. Si G es baricentro, ahí se encuentran las medianas. Eso se sabe. Ese es baricentro. Ahí va, se remarca eso. AC vale 7. ¿Qué nos piden? Ahí la longitud de BG. Desde B hasta G. Esto nos piden. Pero ¿qué observamos? Mira, que aquí observa que aquí hay 90. Entonces, si tú prolongas BG, esa es una mediana. Ahí está, prolongamos eso. Esa es mediana, M es punto medio. Porque como G es baricentro, ahí se encuentran las medianas, así como dice con la ahí está, ¿correcto? Pero ¿se acuerdan la propiedad? Como aquí hay 90, estos tres son iguales. Se llama mediana relativa de la hipotenusa. Ahí le pones A, ahí le pones A, entonces ahí también le pones A. Por lo tanto, ¿qué le ponemos acá? G es baricentro, micrófono. 2A. 2A, correcto. G es baricentro, está. Entonces ahí hay 2A. Entonces lo que nosotros estamos buscando es 2A. Ahí la longitud de BG dice de 2A. ¿Cuánto vale 2A? Micrófono. Miren la figura. Aquí, allá y aquí, allá. Entonces, es un Entonces, desde aquí hasta aquí hay 2A, pero también hay 2A. 7. 2A y 7. ¿Correcto? La figura ya te dice que 2A es 7. Ahí está. Claro, en el examen yo haría así, ¿no? Acá le pongo 7. Le trazo esto, prolongo, pues esto va a ser una mediana. Y como aquí hay 90, estos dos son iguales. Como todo es 7, acá le pone 7 medios. 7 medios, acá 7 medios. Y este es el doble, 7. Eso es cuando hacen un examen. Esto para explicar le pongo así, ¿no? Pero así sería, 7 medios, 7 mitad de 7. Punto medio, es el M.
Muy bien. Si eso está claro, le toman una captura y pasamos al siguiente. Ahí va. A ver qué viene el siguiente. 5. 5 más 3 ya tenemos 8 resuelto. Ah, con esto sería 8. Mira lo que dice, ¿eh? Y al toque en tu mente debe ir. Y es sin centro. Sin centro, ¿qué quiere decir? Donde se cortan las bisectrices interiores. De B a I es una bisectriz. De I a Z es una bisectriz. Entonces acá ya, si quieres, le vas poniendo X. Esto tiene que ser bisectriz, porque ahí se encuentran. De B a I tenés bisectriz. Entonces este ángulo será igual a esto. Si pusieras así, este ángulo también será igual a esto. Eso por ser bisectriz, ahí se encuentran las 3 bisectrices. Si no está dibujado, ahí está dibujado 2. Pero también sabes que H es ortocentro. A ver, vamos a ver cuál de ellos usamos primero. H ortocentro, eso primero. Mira, este punto es ortocentro. Acabamos de ver un problema anterior, no ha sido, ¿no? Sí, no, el anterior es el barecentro. El primero de recta notable hemos visto. ¿Qué hicimos? Se prolonga. Como este es ortocentro, acá se encuentran las alturas. Prolongas eso. Eso nomás está remarcando que es ortocentro. Corres, esa es altura. Corres, esa es altura. ¿Se acuerdan? Por eso es que aquí había, en esa figura aquí creo que había 7x y aquí era 11, pasamos acá 11 y acá lo sumamos 180, igualito que hicimos allá. Así, ¿ve? Esas son alturas. Entonces tú dices así, ¿ve? Si aquí yo le llamo teta, esto también es teta. Pero teta más x es 90. Como aquí hay 90, teta más este ángulo también es 90. Entonces, ¿qué le pondrían aquí? X pasa. X también ahí. A ver. Ahí está el X. Ahora sí lo saco. Claro, ahí está. Pero acuérdense que este es el incentro. A ver, ¿lo remarcado? ¿Está remarcado o no? A ver. Ahí está. Está remarcado. Este es el incentro. Por lo tanto, de B ahí es una bisectriz. Entonces, este ángulo tiene que ser igual a esto. Y esto de acá también va a ser igual a esto. Ese es el incentro. Ahí tiene que ser obligado 2x. El verde también es bisectriz. Entonces ahí va x. Se acabó. ¿Por qué? Porque acá tienes 3, acá tienes 2 y aquí hay 90. Como ahí hay 90, estos 3 más estos 2 también tienen que dar 90. 5x es 90, así más o menos un problema que hemos hecho parecido. A ver cómo está. O también puede decir que la suma de los 3 es 180, a ver cómo está. Ahí. Bueno. 3x más 2x más 90 es 180, que es lo mismo que decir 5x es 90, que es lo mismo que decir eso. ¿No? Y acá falta un pasito, si quieren así. 5x es igual a 90. Sacar quinta y es 18. ¿Micrófono es claro? Sí, pasa. Ya está. Capturan entonces eso, ¿eh? Ya sabemos que siempre que te digan ortocentro, corres nada más, es la altura. Y el incentro, bisectriz. Claro, alguien podría decir, profesor, pero ¿por qué? Si esta era una bisectriz, ¿por qué no lo pusiste acá? No, porque te dice que hay bisectriz de quién? Del triángulo ABC.
del ABC, no es del BHC, sino es de eso. Por eso, esto de acá es el mismo que esto. Esto de acá es el mismo que esto. Por eso es como si no tuviera dibujado el BD. Muy bien. ¿Aclarado? Vamos al número 6. Si es que sigue el 6. Vamos a ver qué sigue, ¿ah? 12. Es de acuerdo al tema. Sigue siendo el incentro. ¿Ah? Acuérdense que es incentro. Del triángulo ABC. PQ para... Vamos, primero sacamos la figura. Ahí va. Ese es el incentro. Ahí se van a encontrar la bisectriz. Quiere decir que si yo uno A con I, esa es una bisectriz. C con I es una bisectriz. Porque ahí se encuentran las bisectrices. Esa es una bisectriz. Entonces, este ángulo no parece, ¿ah? Pero este es lo mismo que esto. Ahí está, se ha corrido un poquito arriba. Por eso que salió así. Lo mismo, CI es una bisectriz. Esta es la misma que esta. Ahí va. ¿Es claro eso? Micrófono, por ser incentro. Ahora, otro dato. S paralela. Si todo está claro hasta aquí, ya no hay problema. Ahora vamos a marcar. Esas son paralelas. Esto se llama secante. Este ángulo con esto se le llama alternos internos. Entonces ahí va a ir algo. Micrófono es claro. Sí, profesor. Ya. Entonces pregunto, ¿y qué pongo acá? Alfa. No, mira que esos son paralelas, esta es la secante. Beta. Beta, porque esto de acá con esto se llaman ángulos alternos internos. ¿Ve? Por eso ahí va beta. Ah, es beta. Muy bien. Ahora tenemos este dato, que este es 8, este es 9. Vamos a colocarlo ahí. A ver. Ah, no, primero eso. Mira, entonces este triangulito es isósceles, porque tiene dos ángulos iguales, ¿no? Este es isósceles. Entonces este lado es la misma que esta. Eso es lo que dice ahí, ahí está. ¿Correcto? Lo mismo al otro. Esto también es isósceles porque tiene dos ángulos iguales. De I a Q es lo mismo que de... Esos son iguales. Ahora sí vienen los otros datos. 9. Hay el perímetro del triángulo PBQ. El que está arriba, PBQ. ¿Ahí está? PBQ. ¿Acá qué le pondrán? Acá le he puesto así. ¿Qué le ponen acá? Acá yo le pondría 8 menos A. ¿Es correcto? Voy a hacerlo por dentro mejor. A ver, así creo que estaba más claro. Aquí. Como todo viene desde aquí hasta aquí hay 8 y aquí hay A, entonces esto será 8 menos el... ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Y en el otro le pondré aquí, ahora en 9 el otro menos B. será 9 menos B. Pero el perímetro, ¿qué es? Me piden el perímetro del triángulo P, P, Q, del que está resaltado. Un lado será 8 menos A, el otro lado será A más B,
El otro lado será 9 menos B. Así sería, claro, sumas los tres lados, pues, es el perímetro. 8 menos A, después sumas A más B, y el otro le sumas 9 menos B. Sería 17. ¿Micrófono es claro? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, la animación de repente no está así, así se hubiese animado más rápido, ¿ve? Vamos a ver cómo está la animación. Ahí está. Va a ser de B a P, más de P a I, más de I a B, y más de Q a I. ¿No? De Q a I. Está, este de acá es A, y esto de acá es B. Eso es lo que está puesto ahí. Pero este es el que mide 8. ¿No ve que? BP más A. Así está animado, pues. Ahí está, es el 8 que es BA más BC. ¿Es así? Más fácil era ponerlo acá. 8 menos A, 9 menos B, ¿no? Así hubiese sido la animación más rápido. Bueno, ya está. Pero lo he entendido de distintas formas se puede hacer entonces. No es la única forma a veces de hacer un problema. Muy bien, ahí tenemos entonces el problema 12. Si quieren, capturan la pantalla o toman foto, no sé. O algunos no lo toman nada. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente. Vamos a ver si es el siguiente. Ya, esto ya terminó. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Cualidades descriptibles y puntos notables. ¿Qué nos faltaba ahora? Nos falta el teorema de tales y semejanza, que es lo mismo en el fondo. Para eso primero se hace la proporcionalidad. Si yo digo A es a B como C es a D, ¿qué se dice? Que estos cuatro son proporcionales. Cuando la razón se llama proporciones geométricas. Cuando la razón de dos de ellos es igual a la razón de los otros dos. Así más o menos va a aparecer. Pero acá estamos como segmentos. ¿Verdad? Tenemos esos cuatro segmentos. ¿Ve? Esos son proporcionales si la razón de dos de ellos es igual a otro. AB es a CD como CD es a GH. Así se llama la proporcionalidad. Esas son razones geométricas cuando hacen aritmética, ¿no? Hay dos tipos de razones. Cuando hay diferencia se llama razón aritmética. Cuando es cociente se llama razón geométrica. Aquí estamos en geometría. Así estamos. Muy bien. Continuando entonces, continuando. Ahí viene el teorema de Tales. ¿Qué es teorema de Tales? Mira, vamos a interpretar, no tanto lo que dice ahí. ¿Ve? Ahí tienes tres rectas paralelas. Trazas una que corta eso. Eso se llama transversal o secante, si quieres. Secante. Trazas otra que lo corta, ¿ve? Ahí. También puede cortarse L3, L4 con L5. También puede cortarse ahí. Dice el teorema de Tales, cuando tú tienes esa figura, tres o más rectas paralelas cortadas por dos secantes, ¿qué se cumple? ¿Ve? Lo que tú haces en una secante vale también en la otra. Vamos a llamar esos segmentos así. Ahí se aparecieron dos segmentos, en el otro aparecieron dos segmentos. ¿Qué dice Taleb? Si en el primer segmento yo pongo ¿ve? De arriba hacia abajo, pongo el A es a B. Taleb, ¿qué me dice? También tiene que ser lo mismo en la otra. De arriba hacia abajo. Haces esa proporción. Sí, ese es lo mismo. Ah, dice, pero a mí no me conviene hacer eso. Yo puedo hacer entonces de abajo hacia arriba, pongo B es a A. Entonces, Taleb, ¿qué me dice? No importa, hazlo también el otro igual. D es a C. Ahora, de repente, si hago eso, el problema se me vuelve engorroso. Entonces yo puedo hacer otra relación, digo, todo. Pongo acá A más B. ¿Es aquí?
Pongo que sea la al primero. Todo es al primero. De arriba hacia abajo. Tal es que me dice, también hace igual en el otro, tiene que ser igualito. Acá tienes que ponerle C más D y ponerle a C. Ese es el teorema de Tales. Pero cuando vienes en los libros o en el texto, viene así. Solamente pones A es a B como C es. Pero no solamente dice eso, sino que tú lo que haces en una, puedes hacer en la otra, de acuerdo a qué te conviene. Porque diéndote por ahí, pueden ser engorroso. ¿Ya? Eso hay que tener presente. Ahora, ¿es claro hasta ahí? ¿Micrófono? Sí, profesor, todo claro. Todo claro, Ya, profesor. vamos entonces. En la práctica no aparece así directo, aparece así, ¿ve? Por eso que decía, tales o semejanzas es lo mismo. Siempre va a aparecer un triángulo y una paralela a un lado. Sí. PQ, de repente acá está dibujado toda la recta, pero acá PQ no me va a aparecer. Pero ¿qué tienes que tener? Que eso de acá es paralela a ese lado. Siempre va a aparecer eso. Dice, pero yo veo ahí solamente paralela, porque una paralela sería así, si quieres tal, es así, ¿no? Es como si solamente acá está cortado. Así está la otra. Pero yo digo que están las tres. ¿Por qué? Porque la otra está acá. Si no, solamente no está dibujado. Así está, ahí están las tres. Entonces ahí aparecen dos segmentos, ¿ve? Acá, ¿ve? Este es el A, el B que habíamos visto, acá está el C y acá está el D. Entonces, ¿qué dice tales? Lo que haces en una, AB sería secante, BC sería la otra secante. Entonces ahí aparece así, ¿ve? Así has hecho en la primera secante. ¿Qué dice tales? Hazlo igualito en la otra. Acá también llámale CD y va a ser C esa D. Eso es lo que dice tales. Por si acaso, para que no quede duda. Una, dos, tres. Secante significa eso. Corta acá, ¿ve? Acá determinó dos segmentos. Otra, córtalo así. Claro, aquí en este caso lo voy a hacer pasar por el otro, por el punto así, para que aparezca así como lo anterior. La otra sería así, de negro. Por acá pasa. Ahí está, ese también es secante. Aquí es lo que aparece, pues el C y el D. Eso es lo que se tiene ahí. En la práctica va a aparecer así. Paralela. Nada más paralela. Uno. Ya está tales, porque en tu mente va a ir la otra por acá. Entonces el A, el B, el C y el D, lo que estás viendo. Ah, acá aparece otro teorema. Este teorema sale porque se demuestra con el teorema de Tales. Desde la parte teórica. Si esta es una bisectriz, como se demuestra con Tales, tú lo puedes interpretar así. Esta bisectriz, acá voy a poner a este lado C, a este lado le voy a poner A. Y ahí está que termina acá una M y una N. A ver, ¿está así? A, B, no importa. Y abajo, no importa, ahí está. ¿Qué dice Tales? Tú tienes acá tu bisectriz. Llámale a este lado izquierdo y este ya el lado derecho. Dice Tales, lo que tú haces al lado izquierdo también tiene que ser igual al lado derecho. Yo en el lado izquierdo puedo dividir, ve este lado que es el A, es al lado M. Está la bisectriz. ¿Qué dice Tales? También algo igualito en el otro lado. Pones tu B, es a N. Ese dice Tales. Pero también puede ocurrir lo siguiente, como en tu mente está que esto, yo por ejemplo digo, como esto se muestra con tales, y sé que se demuestra con tales, entonces yo puedo decir entonces también, ¿qué pasa si yo digo que
La bisectriz sale de B. Los lados que lo forman son A y B. Estos lados son entre sí como estos segmentos. Como acá te ha sido de izquierda a derecha, acá también tiene que ir de izquierda a derecha. Pones acá el M, es ahí. Es lo mismo porque ve, este B pasa a dividir, este a multiplicar, es lo mismo que tener eso. Por eso es importante que tú dices, lo que haces en una, tienes que hacer en la otra. Siempre hay que hacer eso. Dice yo, profe, pero yo puedo poner el M en el numerador y puedo poner A en el denominador, no hay problema. Entonces, haz lo mismo en el otro, pues pones el N y ya pones el B. Todo es lo mismo porque al final son propiedades aritméticas de la proporción. Y eso es lo que hay que interpretar esto. No te vas a guiar necesariamente por esta forma, sino lo que dices, lo que haces en una, haces en la otra. Geométricamente, eso hizo tales. Aritméticamente, son propiedades de la proporción. Muy bien. Si eso quedó claro, no hay problema. En todo caso, cuando vemos en los problemas, puedo recalcarlo otra vez. A es a B como los segmentos que determinan la bisectriz sobre el tercer lado. Ahí está, ¿eh? Ese es el teorema de la bisectriz. También hay un teorema de la bisectriz parecido. Ahí está, ahí están los lados, ahí están los segmentos. Un segmento es este, es el otro. Entonces, A es a B como T es a E. Ahí va. Teorema del incentro. ¿Se acuerdan? El incentro es donde se cortan las bisectrices interiores. Ahí está el incentro. Ahí está, esa es una bisectriz. Dice así, como como el caso de la mediana, pues, ¿no? Si nosotros ponemos acá, acá era 2A, cuando era baricentro, pero ahora es el incentro. Entonces, ¿qué vas a poner ahí? Entonces, te interesa de B a I y de I a D. Entonces, primero vas a conocer los lados. Vamos a poner ahí está. Esa es una bisectriz. Vamos a llamar ese lado A, el otro lado B, abajo C. Dice el teorema del incentro, ¿de dónde sale la bisectriz de B? ¿Qué lado forma a ese ángulo? Ahí. Entonces tú pones de B ahí, ¿está? A ver, está. Ahí está, de B ahí es la suma de estos dos sobre el lado donde cae la bisectriz. Ese es el teorema del incentro. Entonces, en esa proporción, cuando uno conoce los lados, ya puede saber ya cuánto vale esto y a qué lado vale eso. Esa proporción. Está en función de los lados. Teorema de Menelao. Todo esto es la aplicación del teorema de Tales. Ya. Mira, tú tienes un triángulo ahí. Córtalo con una recta. Con una recta, como máximo, lo puede cortar a dos lados. No puede cortar las tres porque no puede dar la vuelta. Pero sí puede cortar a la prolongación. En este caso, cortó a la B y cortó al BC y prolongas el AC. Ahí está. Y van a aparecer 6 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, desde A hasta D, 6. ¿Por qué este no es segmento? Porque este es lado. Aparecen 6. Agarras 3 de ellos, cualquiera. Cualquiera agarras, que no sean consecutivos. Nada más que no sean consecutivos. Entonces, agarras el A. No puede ser el M, no puede ser Q, porque están a su lado, son consecutivos. B, ese no es consecutivo. El N es consecutivo, pues C no. Entonces tú multiplicas el A por el B y por el C. Debe ser lo mismo que multiplicar los otros 3 que quedaron, que también son no consecutivos. Quedó el M, quedó el N y quedó Q. Eso es lo que va a aparecer. Así, haga 3 cualquiera, no consecutivo, y lo multiplicas.
debe ser igual a los otros 3 también no consecutivos si lo multiplicas. Ahí está. Eso es lo que se ha agarrado. Quedó el A, B, C y quedan eso. M, N y Q. Ahí va. Este teorema de Seba también es lo mismo. ¿Qué cosa es Seba? Viene de las sevianas. Si tú ves trazada 3 sevianas, seviana es cualquier recta que sale de un vértice va al lado opuesto. Esa es seviana. Esa es seviana. Las otras se cortan ahí también. Entonces vamos a repetir. Ahí no aparece, son lados del triángulo. Pero si yo trazo una seviana, aparecen 2 segmentos ya. Acá hay uno y acá hay otro. Trazo otra, también apareció otra, ya van 4. Trazo la otra que pasa por ahí, hay 6 segmentos. Es parecido a Menelao. Vamos a llamar a los segmentos, entonces A, B, X. Y tal. Agarras 3 cualquiera, pero que no sean consecutivos. ¿Ah? Si tú agarras el A, ¿cuál sería el otro? A ver, me dice. B, B. El otro, C, al otro lado. X, no sé, X por Y por Z. Correcto. Ese es el teorema C. Es lo mismo que el otro. Solamente hay que ver cuáles son esos segmentos que han aparecido. ¿Ahí está? ¿Ahí va? Listo. Capturan o toman una foto. Pero también tienen, creo que su separata. Eso es lo que me he averiguado, que tienen en la separata. La parte teórica. Si no, yo lo estoy interpretando de una manera práctica. Otra teoría, semejanza de triángulos. Los dos están juntos porque los dos se deben a tales. Esta es una definición. Ya, mira, para que lo entiendan bien, ¿qué significa semejanza? Cuando usted se toma una foto, usted es semejante a su fotografía, pero no es igual. Igual significa que debe tener el mismo tamaño, todo. No, no puede ser, es semejante. Cuando usted va a una fotocopiadora, sacas una copia, ese es semejante a lo que está dibujado. Puede ser más reducido o más grande también. Cuando tú tienes una casa, tienes un plano. Ese plano es semejante al terreno de la casa. En resumen, una semejanza, en este caso de triángulos, es una ampliación o una reducción. Yo tengo un triangulito chiquito, yo tengo otro triángulo grande. Si yo digo que estos son semejantes, ¿qué quiere decir? El grande es una ampliación del pequeño, o el pequeño es una reducción del grande. Entonces, guíese por la fotografía. Si yo le he tomado una foto a este grande, entonces, ¿qué quiere decir? Que el pequeño es su fotografía, eso significa que se ha reducido solamente, es la misma, pero más pequeñita. ¿Ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que esto vale 8 y esto de acá vale 2, por ejemplo, se ha dividido en la cuarta parte. Si aquí yo le pongo 12, no le puedo poner 6 acá. ¿Por qué? Porque es una reducción, tiene que mantener la misma, porque si tú tienes tu brazo izquierdo, mide por decir 30 centímetros y se ha reducido por decir, ha llegado ya en la foto a 2 centímetros. El otro que también medía, por decirte, medía 12 centímetros y no se va a reducir pues a 6, sino sería en la foto tu brazo desigual, ¿no les parece? No le puedes poner aquí 6. Entonces, ¿qué tienes que ponerle? Se ha reducido la cuarta parte. Entonces acá tiene que ir 3 obligado. Si aquí era 15,
La cuarta parte, no voy a ponerle 16 mejor, porque tenga cuarta parte. Y aquí debe ser 4. No hay otra posibilidad. ¿Por qué? Porque es una fotografía, es una reducción. Todos sus lados deben ser proporcionalmente, se reducen o se amplían. Es decir, que de aquí está multiplicado por 4. Y si tú vienes así, está dividido entre 4. Eso significa semejanza, ¿ya? Por si acaso. Vamos a ver, no tanto la definición. Entonces, en la definición, ¿qué dice? Para que dos triángulos sean semejantes, primero sus ángulos tienen que ser iguales nada más. Y sus lados deben ser proporcionales. ¿Qué significa proporcionales? Proporcionales significa que ese lado, el otro está multiplicado por un número. De repente no lo entienden así. Es como yo le había puesto 2, el otro es más grande, el otro era 8. Después le puse 3, ¿no? Así como había dibujado. Lo que quiere decir esto, sino que aquí parecen, uno es más grande, así. Cuando tú tienes acá alfa, teta, beta, acá está alfa, teta, beta. Ahí están sus ángulos iguales. Acá yo le puse 2, 3, 4. Entonces acá le puse 8. Acá era 12. Y acá era 4 por 16, era, ¿no? Ahí está. Entonces este 8 se escribe como 2 por 4. Este era el K. Esto se escribe como 3 por 4. Este es el K. Esto se escribe como 4 por 4. Este era el K. Eso es lo que dice esto. ¿Se entiende cómo está escrito ahora, no? Sí, profesor. Ya. En la práctica, es triángulo semejante, se pone así. El ABC semejante a eso. Eso es lo que la definición quiere decir de otra forma, es así. Primero, para que sean semejantes, los ángulos tienen que ser iguales. Ahí está. Dibujado en la figura, sí. Y sus lados deben ser proporcionales. AC es AQR, como BS es APR, como AB esa es. Ya, esto quiero que lo entiendan bien, eso de semejanza, ¿ya? De repente, así como con el K no lo van a entender, porque a veces puede estar con enteros o con fracciones los lados, y de repente no lo entienden. Entonces, más bien, voy a hacer así. Ya, acá, para que me entiendan. Este triángulo, no, ya no me queda tiempo. No me queda tiempo. Vamos con los ejercicios. Semejanza. Para que dos triángulos sean semejantes, es suficiente que tengan dos ángulos iguales. Ahí ya digo que son semejantes. Bien fácil, ¿no? Mira, dos ángulos iguales ya son semejantes. Esos son semejantes. Ahora, si son semejantes, también tú puedes comparar los lados, las alturas, las medianas, las bisectrices, todo. Eso es lo que dice este teorema. Si esos son semejantes, entonces también yo puedo comparar los lados, puedo comparar las bisectrices, también puedo comparar las alturas. Ahí va. A ver, ¿cómo se recibe? Al menos vamos. ¿Cuántos problemas hemos hecho hasta ahora? Creo que 8 o más. Vamos a ir con el teorema de Tales. Siempre que haya paralelas, ya hay semejanza o tales. ¿Ahí ve? Ahí está, esas son paralelas, dice, los verdes. También las otras son paralelas. ¿Ahí va? Con esas son paralelas. Dato, ese es 4, ese es 5 y piden QC. Ahí está. Entonces vamos a usar primero las paralelas verdes. No pierdan de vista. Vamos a llamarle A a eso y MB. Primero las paralelas verdes. Ahí es 5K. 5 menos X. Vamos a las verdes, ¿ya?
MN paralela a BQ. Es como si yo borrara el rojo. Me quedaría así entonces. ¿Qué se va a cumplir? Ve? En el AD hay una secante. Estos son los segmentos. Entonces yo puedo poner A es a B. A ver. Tales. A es a B. Ahí está. Primero al segundo. Entonces abajo también verde. ¿Eh? El 4 es el otro segmento. El que pertenece a B. Acá está el otro. ¿Ve? 4 es a 5 menos X. Ahora trabajamos con los rojos. Es como si yo borrara el verde. Ahora, MQ paralela con BC. Sigue acá. Es como si esto, ignóralo esto, ignóralo esto. Entonces, este es el primer segmento, este es el segundo. Ahora el primer segmento es hasta aquí. Y el segundo sería este, a X. Pero desde aquí hasta aquí hay 9 menos X, ¿no? Entonces ponemos A es a B. Este es a esto, por tales. ¿Está? Y de aquí hasta aquí, hasta el rojo, pues estamos trabajando con el rojo, de acá a acá. Aquí hay 9 menos X. ¿Está? ¿Y quién es el segundo que le corresponde a B? Ahí está, es el X. Por eso va el X abajo. De los dos, entonces ya sale de que el X vale. Acá comparan. Este es lo mismo que esto. Entonces quiere decir que esto de acá es igual a esto también. ¿No? De ahí sale eso. Y desarrollando eso, el X te sale 3. Ese es usando 2 veces tales está acá, 2 veces. Primero para los verdes, después para los rojos. El tiempo es oro. Si me permiten, pasamos al siguiente. Sigue tales. Sigue tales. Veces A, S3A. De B a F es 2. De F a C es 10. Ahí la longitud de AB. Bueno, ahí no ves ninguna paralela. Solamente tienes el A y 3A. Entonces, de acá sacas una paralela, ¿ve? A la F. Sácale una paralela, para que tengas tales. A ver, ¿está así? Ahí está, en efecto, sacas una paralela. Entonces, pero acá tienes que este pequeñito también es paralela a esto. Trabajas ahí primero en ese triángulo. Entonces trabajamos ahí, ¿ve? De repente, a ver, para que se entienda, acá tienes esto, acá tienes esto. Acá está la paralela. Este es el E, este es el F, y acá está B. Acá hay 2, aquí hay A, aquí hay 3A. Ahí está. Y en el otro hay 10. No, acá no hay 10. Acá sería esta partecita, este es Q. Este es el D. ¿Qué dice tales? Esto es a esto, como esto es a esto. Pero de acá a acá está por 3. Entonces acá a acá también debe estar por 3. Entonces debe ser 6. Esto debe ser 6 y acá pones 4. A veces se entiende así. ¿Se va?
tales. A es a 3A, como 2 es a FQ. Entonces FQ tiene que ser 6, obligado. Ahí le colocas 6 y ahí le colocas 4. Muy bien. Saca, pero habíamos dicho también que había eso de Q. Sacamos eso. Esas también eran paralelas. Ahora por acá también está pasando la secante. Esto es a esto, como esto, ¿no? Es a esto de acá. De 4 a 6. Entonces ahí va a aparecer así. Tales. De 4 a C a D. De D a A, como 4 es a 6 y 2 tercios. Entonces es como 2K y como 3K. Porque esto te da mitad, 2, y acá te da 3. CD es como 2K y DA como 3K. Acá se han juntado varias. Pero todavía no hemos usado que esta es una bisectriz. Recién el teorema de la bisectriz. ¿Qué me dice entonces? El teorema de la bisectriz yo puedo saber. Todo este lado de acá vale 12. 2, ¿no? 12. Y este lado es X. La bisectriz sale de A, B. Al caer la bisectriz al tercer lado está formando este segmento que le habíamos llamado N y este segmento que le habíamos llamado N. Entonces yo puedo poner entonces así. Lo que yo hago a la izquierda, pues a la derecha, o como quieran. Vamos a hacer así. Teorema de la bisectriz interior. X es a 12, como 3K es acá. Y ahí sale eso. Yo lo que decía, esto también es a 3K, puedes ponerle X es a 3K, como a la derecha también ya como 12, que es todo. Tienes que ponerle a esto de acá, a 2K, que es lo mismo. Acá con K se va. Este es 12, 6 por 3, 18. De cualquier forma puedes usar tales. Depende de cómo te conviene y qué es lo que se ve más claro. Muy bien. Me queda para uno todavía, ¿ya? Me permiten, capturan, toman pantalla, eso. Quiero al menos hacer uno de semejanza. Al menos uno, acá está, de semejanza justo. Ya no hay bisectrices, no hay para eso, semejanza. Dice, en la figura se muestra el perfil de un muro talado por dos soportes, A, B y C, F. Es un segmento para nosotros. El espesor de la pared vale 20 centímetros. Colocamos eso. Eso. Ahí está. Ese es lo apuntalado que le llamamos. Son segmentos para nosotros. Lo que nos interesa es DE vale 20 centímetros. AB vale 8. CF vale 6. Y S vale 3. ¿Y qué nos pregunta? A y AC X. Ahí está. Para hallar X es suficiente saber esto, que vamos a llamarle A. ¿Correcto? Entonces el X sería A más 20 centímetros más 3 metros. Como las claves todo están en centímetros, ese 3 metros, ponerlo 300. Vamos a dejarlo como 3 metros. Ya miran, ve. Este triángulo de acá es semejante con esto. Sino que este con 2 estrellas es más grande que el otro. Pero entonces sus lados van a ser reducidos de la misma forma. Entonces, como aquí hay 90 grados, mira, la hipotenusa acá es 6, su cateto es 3. Su hipotenusa es 8, entonces este cateto obligado debe ser 4. Como todo está en metros. Entonces tú lo resuelves así, tu X va a ser entonces 4 metros, que sería 400 centímetros,
más 20 centímetros, más 3 metros es 300 centímetros. 300 más 400, 720 sería así la respuesta. Lo que yo he hecho es así casi al cálculo, pero como semejante es así. Ya me leí ahí. Esos son semejantes, entonces sus lados son proporcionales. Este 8 es a Y, como 6 es a 3. O puede ser 8 es a 6 también. A ver cómo está. Ahí. Y es a 8. Acá. Esto es a esto. Entonces acá también 3 es a 6. Y de ahí sale 4. Micrófono es claro. Ahí termino. Ya no hay tiempo. Me permiten solamente Todo pasar claro, esto. profesor. Ya. Lo capturan esto. Permíteme terminarlo esto. Creo que ahí ya termina. Para que capturen la solución. Ahí va. Toman una foto, lo capturan. Quiero llegar a las claves para lo último. Toman una foto. Ese es el último. 12 problemas resueltos. Y ahí están las claves. Ya. Buenos días, cuídense y ya nos vemos la próxima. Disculpen que lo pasé rápido porque me ganó la hora.